Vamos a comenzar con la unidad uno o tema uno. Y siempre vamos a ver al principio de cada tema lo que decíamos, llaman tipología textual, tipo de texto. En cada una de las unidades vamos a estudiar un tipo de texto diferente, ¿no? Hoy empezamos con la narración, en la unidad 2 será eh, la descripción y así sucesivamente, digamos. Y recordad que dijimos también en la presentación que en el examen trimestral, que siempre habrá una pregunta fija que será el texto para redactar, lógicamente será sobre aquellos tipos de texto que hayamos visto durante ese trimestre. Bueno, pues aquí y vamos. Bueno, ¿qué sugiero? Cuando alguien dice narrar o narración, eh, pues debería venir a la mente o nos debe de sonar o sea, una historia, que nos cuentan una historia, ¿no? Los humanos necesitamos casi que de forma natural que nos cuenten historias, ¿no? Incluso también nosotros contarlo. Porque a través de esa historia en general se aprende, se adquieren actitudes, sentimientos, se explican hechos y acontecimientos que a lo mejor de otra manera no. En cualquier caso, todos nos gustan las historias y que, como digo, que nos cuenten historias. Bueno, vamos a ver entonces a través de lo que comentemos hoy cuáles son esos elementos, los aspectos necesarios para que un texto, y cuando hablo de texto no solo me refiero a un texto escrito, sino también a una conversación, es un texto, ¿vale? Cuando en WhatsApp y tal estamos escribiendo, eso también es un texto, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué se necesita? ¿Qué elementos son los necesarios, como digo, para que un texto, en la forma en la que se presenten, se considere narrativo? Bueno, aunque un poquito. Bueno, como habéis visto, hemos entrado en la sección uno, la de tipología textual. Normalmente la de los textos siempre será igual, ¿no? Pues habrá una explicación, o sea, una introducción y de teoría, y luego se ofrece alguna práctica de consulta voluntaria, siempre, ¿vale? En este caso. Y vamos a ver la teoría como en PDF, ya la he descargado, y nos vamos aquí. Bueno. En los textos siempre empezaremos de la misma manera, que es con una definición, que a mí siempre me gusta leer, pero luego pues, ya un poco como desmenuzarla y que se entienda bien, ¿no? Aquí nos dicen que narrar es contar unos hechos reales o imaginarios que les vienen a suceder a unos personajes en un espacio o tiempo determinado y que siempre los cuenta un narrador. Ahí están todos los elementos que vamos a estudiar y necesitamos saber o conocer para identificar un texto narrativo. Por un lado, los hechos, es decir, pues el argumento, de qué va la historia, qué pasa. Y una cosa importante a señalar, cualquier narración, los hechos, lo que nos cuenten, tiene que ser, plantear siempre un conflicto, un problema. Si analizamos o si pensáis en algún libro que se haya leído, en películas o en series de televisión, que también son narraciones. Aquí no, aunque lo centramos mucho lógicamente digamos, la lengua, ¿no? En la expresión de un texto a través de la lengua, pero películas, series de televisión también, vamos a ir refiriéndonos a ellas porque son un buen ejemplo, son buenos ejemplos, como digo, para hablar de texto narrativo, ¿no? Eh, lo que nos cuenta el argumento de qué va esa serie, esa película, ese libro, esos son los hechos. Y como digo, siempre tiene que plantearse un conflicto, el que sea. Una pareja que se separa, una casa a la que se muda una familia está encantada, lo que sea. Pero siempre tiene que haber un conflicto, un problema, porque si no, la narración no nos interesa nada. Yo digo siempre que si alguien me cuenta, yo le pregunto qué hiciste ayer domingo, y me dice, pues me levanté, desayuné, quedé con unos amigos, luego hice la siesta y me acosté. Pues esa narración no vale para nada, porque no hay un problema, no es interesante, no hay un conflicto, ¿no? Bueno, pues eso sería, como digo, a lo que se refiere con los hechos. Evidentemente, esos hechos los protagonizan, participan unos personajes, ¿m? Y se desarrolla esa historia, pues tanto como dice, en un lugar concreto y en un tiempo concreto. Y toda esa historia o ese conflicto con esos personajes, que se desarrolla como digo, en un lugar, en un tiempo concreto, lo cuenta una voz que en la mayoría de los casos es una voz que no tiene cuerpo, que está ahí, digamos, que es el llamado narrador, ¿vale?
cuando, esto es más claro quizás al verlo en un libro, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a leer un libro y todo empezó aquel día en el que José, pues resulta que quien te narra, quien te está contando eso, ¿quién es? Pues de repente no es nadie, es una voz que está por ahí y que, como digo, llamamos un narrador. Por lo tanto, los hechos, el espacio, el tiempo, eh, el narrador y los personajes son los cinco elementos que ahora vamos a ver un poquito más a fondo, ¿no? Un poquito más detalladamente, y que componen las características que hacen que un texto sea narrativo. Eh, Cuando hablamos de un texto narrativo, he dicho, no solo es escrito, sino también que es oral. También hemos dicho que cualquier historia, serie de televisión, película que os guste es un texto narrativo, pero también nosotros lo utilizamos día a día. Contamos cosas, ¿no? Aunque sean muy sencillas, muy simples. Cuando vuelvo a casa y le cuento pues a mi mujer, a mi marido, a mi novia, a mi novio, a mi familia, lo que ha pasado, que me ha pasado durante, pues si me ha pasado un poco algo extraordinario ese día, o mira, he tenido este problema en el trabajo, lo que sea y tal. Eso es una narración en la que todos estos elementos que hemos dicho, personaje, hecho, tiempo, espacio, etcétera, aparecen también. Aparecen también. Claro, cuando tú cuentas algo, lógicamente el narrador siempre vas a ser tú. Bueno, pues eso también, esto que estoy comentando, de que también, como dice, en la vida cotidiana, normalmente yo puedo utilizar este texto narrativo para contar, para comentar, es algo que vamos a resaltar en casi todos los tipos de textos que veamos durante el curso, ¿no? Todos van a tener, digamos, como un uso, un reflejo en la vida diaria, unos más, otros menos. El texto narrativo, pues yo creo que tiene bastante, en general, bastante reflejo, ¿no? Se utiliza bastante en la vida. Bueno, vamos entonces, como digo, ya analizar esos elementos del texto narrativo, ¿no? Narrador, acción, personajes, tiempo y espacio. Eh, Normalmente cuando estamos viendo texto o la literatura, o es decir, cuando lo que toque en cada caso, sobre todo en el caso de lengua, yo intentaré también daros ideas traigamos en su momento aquí una muestra de un modelo de examen, pero ¿cómo se podría preguntar esto, ¿no? ¿Cómo se podría, de qué manera se podría enfrentar esto en un examen? Bueno, en el caso de los textos, pues que yo te pida que escribas un texto de ese tipo. O bien, por ejemplo, que yo te muestre un pequeño fragmento, un pequeño texto y te diga, mira, esto es un texto narrativo, etcétera. Identifícame estos tres elementos y te digo acción, personaje, narrador o acción, personaje, tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el texto me cuenta que hay un chico que tiene un problema porque tal y cual. Los personajes son este chico y la persona con la que habla que es su padre. Y el tiempo se desarrolla en una mañana de un fin de semana. ¿Vale? Es decir, todo siempre que la idea es hacerlo muy práctico. Lo que se os pregunta en el examen, ya digo, lo veremos en el texto modelo, pero lo podemos ir repitiendo, que sea muy práctico. No se va a pedir teoría de, oye, defíneme el narrador, háblame de los cinco elementos del texto narrativo, ¿no? Sino todo desde un punto de vista práctico. Texto, con que te escribas algo, etc. Bueno, vamos a empezar por el narrador, que hemos dicho que es esa voz, puede ser, o sea, que no debe de corresponder, no tiene por qué corresponder a nadie, que no es quien nos cuenta la historia. Pero porque es interesante esto que con lo que comienza, ¿no? La explicación. El narrador es el punto de vista concreto desde el que se cuentan los hechos de la historia. Es decir, cuando alguien me cuenta una historia, un hecho, un suceso, una anécdota, si el narrador cambia, es decir, en este caso concreto, si la persona que me lo cuenta cambia, es diferente, aunque el hecho sea el mismo, a lo que cada persona le va a prestar atención, va a resaltar dentro de la historia diferente. Yo siempre pongo un ejemplo muy parecido, y es que imaginaos que vamos a la compra, en el supermercado, pues nada, llegamos, colocamos los productos en la cinta, etcétera, empiezan, bueno, pasan todos los productos y cuando llega la hora de pagar, no me pasa nada. Entonces yo me pongo nervioso, miro al cajero y está ya con una cara ahí como que, ¿qué pasa aquí? Vuelvo a intentarlo. Y a la tercera, por fin, después de pasar
un mal rato y nervios, por fin pasa la tarjeta y me puede. Pues bien, eso que me ha pasado a mí, yo lo cuento en casa y, como digo, la secuencia, como lo contaré, será así. Para mí lo importante será porque pasé un mal rato, que el cajero me miraba con, ya digo, de como muy mala cara, que después de 3 intentos y tal, que vaya a sofoco. Pero si ese mismo cajero va a su casa o le cuenta a alguien esa misma historia, ese mismo acontecimiento, lo dirá de otra manera, lo contará de otra manera, dirá, pues ya era casi la hora de irse y ahora me llega esta persona con un montón de cosas, le paso todas las cosas. Yo ahí deseando que pagara, empieza a dar la tarjeta, no funciona, empieza a ponerse ahí como casi que a decirme que es mi culpa, ya por fin le pasa y se va. La historia es la misma, pero el punto de vista es diferente. Uno es el cliente, que lo ve como cliente, y otro sería el cajero, que lo ve también desde su punto de vista. Es decir, que hay que tener en cuenta que cuando nos cuentan una historia, esa persona o esa voz que nos la cuenta es un punto de vista, ¿no? Es como si mirasen así a través de un agujero. Y que si fuera otra persona diferente u otra voz diferente, otro narrador diferente, esos mismos hechos serían también contados de una manera, no cambiar los hechos, sino que los mismos hechos, la misma historia, se podría contar desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Según insisto, me afecta a mí, hay otra persona a la que no le afecta, etcétera, etcétera. Sin el narrador no hay historia, es decir, sin esa voz que nos cuente qué pasa, quiénes son esos personajes, de dónde se desarrolla la historia, pues no hay historia. Es decir, tiene que haber algo, un canal, un medio, una vía, en este caso el narrador, que como dice ahí nos cuente la historia, ¿vale? Hay tres tipos de narradores relacionados con cada uno con una persona gramatical, ¿vale? Primera, segunda, tercera persona. El que dice narrador en segunda persona, ese no lo vamos a ver, lo dejamos a un lado porque bueno, tiene que ver si lees un poco por encima, que con más bien con narraciones de carácter experimental, en el que se produce el desdoblamiento de personajes. No nos interesa, porque además muy poco, relativamente poco. ¿Cuáles son los que más aparecen? Es decir, la mayoría de las historias, en el formato en el que se presente, se cuentan o en primera o en tercera persona. Si es, como en este primer caso, en primera persona, eso quiere decir que el narrador es un personaje de la historia, alguien que está dentro de esa historia, que participa, ¿vale? Entonces, al participar, a ser parte de esa historia, insisto, pues lo cuenta en primera persona. Puede ser que ese personaje sea protagonista, es decir, como decían en mi caso, mi padre y tal, el que lleva la película, es decir, el personaje principal de la historia, entonces narrador protagonista, o bien cualquier otro personaje que no sea el protagonista de los protagonistas, ¿no? Pues secundario o de menor importancia, ¿vale? Pero en cualquier caso la van a contar en primera persona, ¿vale? Es decir, cuando llegué a aquella ciudad, empecé a preguntar y buscar un lugar donde vivir y tal, etcétera, etcétera. Si así comienza una historia, primera persona, desde el yo, quiere decir que ese narrador, es personaje, es parte de esa historia. Y esto es un recurso que se utiliza mucho, también en películas, series de televisión, etcétera. En la parte audiovisual, por hacer una comparativa, realmente el narrador, ¿quién es? ¿No? Podemos preguntarnos, porque en un texto, en un libro, es evidente que nos está contando ahí, yo estoy leyendo y me está contando. En el caso de una película, de una serie de televisión, hay veces que, sobre todo cuando empiezan, etcétera, estas, lo que llaman la voz en off, ¿no? Tú vas viendo las imágenes y hay una voz que te va diciendo, "No, tal, tal". Bueno, pues eso es, digamos, como un narrador en cierta forma. Pero bueno, quien cuenta la historia normalmente es lo audiovisual, es decir, cuando hay imágenes, son las propias imágenes. No hace falta que haya nadie que me esté hablando y me esté diciendo, sino que a través de las imágenes, de las escenas, de lo que va pasando, se van a. En ese sentido es diferente. Bueno, y pasaríamos a ese narrador en tercera persona, el quien cuenta la historia, o a esa voz que cuenta la historia en tercera persona, en la que ya lógicamente ya no sería un personaje de la historia. Vuelvo a decir, sería esa voz incorpórea, ¿no? Sí, sí, que no es nada, es solamente esa voz que nos lo cuenta. Esta es la más común en los libros, en cuentos, la lectura, sobre todo es el narrador, tipo de narrador más común. ¿Por qué? El narrador en primera persona
al ser un personaje de la historia, no lo conoce todo sobre la historia. Es decir, el personaje, ese narrador en primera persona, ese personaje de la historia, te va a contar lo que él sabe de la historia, qué pasó, qué cree que pasó, pero no te va a contar, no te va a analizar qué le pasaba por dentro a otro personaje, ni te va a decir, yo creo que en el futuro pasará esto. Porque el personaje, el narrador en primera persona, solo sabe lo que él ha vivido de la historia. En cambio, eso va a cambiar, eso va a ser diferente en el narrador en tercera persona. Mira, tenemos por un lado lo que llamamos narrador testigo, objetivo, narrador externo, que esto es como pues cuando la policía o la Guardia Civil hace un atestado, es decir, que te cuenta única y exclusivamente lo que ha pasado, ni opina sobre esos hechos, ni te dice, ni te habla de sentimientos ni de emociones, sino que sola, como dice ahí, como un testigo, solamente te cuenta esos hechos que han pasado, ¿no? Pues si, o, por ejemplo, si alguna vez habéis tenido que hacer habéis tenido que dar un parte al seguro y sabéis que de coche y tal, ¿no? Me refiero. Entonces, pues ahí, aunque ahora se pueden hacer online, pero hay estas hojas, ¿no? Donde tú tienes que describir qué ha pasado, ¿no? Entonces, eso que tú escribes, en el que cuentas lo que ha pasado, serías tú entonces ahí un narrador objetivo, externo, en el que solo y exclusivamente, además las empresas aseguradoras, si te lo piden, dicen lo que ha pasado. Al entrar en la rotonda situada cerca del hospital, me aproximo con mi coche a velocidad tal, de repente se cruza, y ya está, no sabes, ni si tenías miedo, ni si no tenías miedo, ni si te sorprendió, ni si no te sorprendió, ni qué pensaba el del coche, el del otro coche. Solamente es contar, narrar como un testigo de forma, digamos, fría, higiénica, esos hechos, ¿vale? Bueno, pues esto puede pasar. Pues nos podemos encontrar en una historia este tipo de narrador. Y vamos a acabar esta parte del narrador con el más común, el que aparece en un 80 o 90% de las historias, que es el llamado narrador omnisciente. Tiene un nombre así un poco... Bueno, pues ese es el que lo sabe todo, ¿no? Si tuviéramos que dar una explicación así resumida, el que lo sabe todo. Sabe, conoce la historia, conoce el pasado de la historia, lo que está pasando y lo que pasará en el futuro. Conoce a los personajes, tanto físicamente como lo que les pasa por dentro, por su cabeza, sus emociones, sus sentimientos, ¿vale? ¿Qué les pasa por esa cabeza, como digo, en cada momento, ¿no? A veces incluso, pues, emite juicios, opiniones sobre esos personajes, si le parece que actúan bien, si le parece que actúan mal. Por eso se llama omnisciente, ¿no? Que viene, es una palabra de origen griego, del griego clásico, entonces vendría a significar como narrador que todo lo conoce o que todo lo sabe, algo parecido, ¿vale? Insisto, ese es el más común. En la mayoría de las historias, así sean un párrafito así de un micro relato, sea toda la saga del Señor de los Anillos, por ejemplo, tiene este narrador, el que lo sabe, el que lo conoce. ¿Vale? Esto sería en cuanto al narrador, que veis que va el primero porque es bastante, bastante importante, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿No? Vale. Bueno, luego llegamos al siguiente, que son la acción, los hechos, que es como dicen los acontecimientos que pasan. Evidentemente, como decía, en una narración pasan cosas y que sea conflictivo. Que sea un conflicto que empiece, que se desarrolle durante toda la historia y que al final de la historia, como luego explicaremos, veremos, se resuelva de la manera que sea, pero que se resuelva. ¿Vale? Que acabe bien. Mira, hay un término, para un término sinónimo de acción, que también, que igual, ¿no? Significa lo mismo, que se refiere a esos acontecimientos, esas situaciones, etcétera, que conforman la historia, que se llama, o que es el argumento, ¿no? Está por ahí puesto. Igual, decir acción, decir argumento, es lo mismo, ¿no? Además, muchas veces no, bueno, no sé ahora, pero antes se decía lo de, oye, ¿de qué va la película? ¿Cuál es el argumento, no, de esa película? ¿Cuál es el argumento de esa serie de televisión? Pues mira, va, están unos niños que se encuentran, etcétera, etcétera. Y normalmente, sobre todo si son narraciones de cierta extensión, libros de cierta extensión, por ejemplo, la serie de televisión, que se ve muy bien, ¿no? Que se dividen en temporadas, etcétera. Cuando esos acontecimientos, esa historia que me cuenta, se divide en partes, capítulos,
Entonces hablaríamos de esos acontecimientos como de una trama. Todo es lo mismo, pero bueno, si yo utilizo el término, el concepto trama, como digo, pues ahí lo que me estaría refiriendo es a esa historia, pero dividida en capítulos, dividida en diferentes partes. Ya digo, en el caso del audiovisual es muy evidente en las series, ¿no? Que la temporada uno, la temporada 2, la temporada uno son 10 episodios, las 2 son otros 10, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de la trama. En la temporada uno pasa esto, esa es la trama de la temporada 1. En la siguiente continúa, pero hay otra cosa nueva, la trama de la temporada 2. ¿Vale? En lo mismo, insisto, acontecimientos, lo que está pasando en la historia, lo que se nos narra, pero desde el punto de vista de cómo están ordenados, ¿no? De cuáles son, digamos, esas partes o capítulos. Los personajes, bueno, pues son los participantes los que llevan a cabo esa acción, ¿no? Sin personajes no hay historia, nunca no puede haber. Es decir, los hechos que nos cuentan les tienen que suceder a alguien, ¿vale? Normalmente pues suele haber un o varios protagonistas y el resto de que llamamos personajes secundarios, ¿vale? Esa sería, digamos, la clasificación. Protagonistas o principales, como también lo dicen ahí, y secundarios. Los personajes protagonistas pueden ser uno solo, ¿vale? Pues no sé, ahí, por ejemplo, si os gustan las películas de acción y demás, normalmente son películas en las que hay un personaje, ¿no? Esta saga, John Wick, no sé si la conocéis, Keanu Reeves es el protagonista, ¿no? Bueno, pues ese es el protagonista, ¿no? De hecho, incluso la saga de películas se llama como personaje suyo. Pero a veces también ocurre que puede haber, pues, más de uno. Normalmente a lo mejor pareja, puede ser una pareja tipo romántico o una pareja de detectives, etcétera. El protagonista puede haber uno, pero también puede haber alguno más. Normalmente sería común. Y frente a ellos, o frente a él, frente a ese protagonista o protagonista, tendríamos lo que ahí hablan de antagonista. Es decir, el rival, el villano, el malo. ¿Vale? Que se puede presentar de las formas más variadas, ¿no? Pero es, digamos, es como el que los protagonistas o el protagonista tienen enfrente. Vengo poniendo esto de un ejemplo de una película, no sé ni cómo se llama, no recuerdo cómo se llama, en la que el protagonista es una pareja, ella es Jennifer Lopez y él no sé quién es, no recuerdo, y digamos, los protagonistas serían esa pareja. ¿Cuál es la historia? ¿De qué parte la historia? Pues de que él, ellos se van a casar y entonces él lleva a su futura mujer a conocer a la suegra. La suegra es, en esa película, la villana, porque es la que va a intentar hacer todo lo posible para que esa boda no se lleve a cabo. Entonces tendríamos, ejemplificado como estoy diciendo, los protagonistas y el villano, en este caso la villana. ¿Vale? Entonces, adquiere, dentro de ese esquema general, adquiere diferentes formas de concretarse. Eh, los personajes, bueno, que pueden ser, por supuesto, humanos y tal, y criaturas de ficción, ¿no? O, por ejemplo, si pensamos en las películas animadas o tal, ¿no? Pues objetos que se convierten de repente o que actúan como seres humanos, o animales que actúan como seres humanos, etcétera, etcétera. Lógicamente, en una historia tú tienes que presentar, introducir, mencionar, describir de alguna manera a esos personajes cuando aparecen por primera vez, lógicamente, ¿no? Eso se puede hacer, como nos están diciendo ahí, de manera directa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el propio narrador nos dice, pues mira, y entró en la habitación John. John era alto, además él tiene una personalidad propia de un personaje sin moral, en la que, etcétera. Es decir, directamente cuando el narrador nos está describiendo, hablando, dando las características de ese personaje tal cual. Entonces, eso es como dice, hay una caracterización directa. Pero puede ocurrir que el narrador no nos diga nada del personaje, que aparezca un personaje y él mismo, o esa voz narrativa no diga, no haga esa descripción que estoy diciendo, sino que sea bien a través de otros personajes que hablan de ese personaje nuevo, o bien a través de cómo actúe ese personaje nuevo que se describa. Hay historias en las que hay un personaje, se habla de un personaje en la que no aparece en la narración hasta más adelante, ¿no? O no aparece nunca. Pues bien, ese personaje, en ese caso concreto, la caracterización, la descripción, saber cómo es, lo sabríamos a través de lo que otros personajes nos dirían de él.
una película clásica muy famosa bueno, en su momento, ¿no? Que es Rebeca, de un director Alfred Hitchcock, que es de películas de misterio y Entonces, esta película parte de, bueno, de un personaje que es rico y tal, que se casa con una chica y se van a vivir a una mansión, a la mansión de él. Y él había estado casado antes con Rebeca, que falleció supuestamente en un accidente, ¿no? Bueno, durante toda la película, Rebeca está muerta, ese personaje, y no va a volver, no va a volver nunca, pero todo lo que conocemos de ella lo conocemos de forma indirecta a través de los personajes que la conocieron, nos cuentan, ¿vale? Y entonces, durante toda la película se trata de desentrañar un misterio que hay, ¿vale? Pero insisto, a través de lo que nos cuentan los personajes. La caracterización sería ahí indirecta, ¿vale? Y en otras ocasiones, esa caracterización indirecta se muestra a través de lo que hace el personaje, no de lo que nos cuentan otros, no, sino de la forma en la que actúa. Pues por ejemplo, si hay un villano, ¿no? Como hemos dicho antes y tal, que no lo describe, no nos dicen nada de cómo es, qué siente, qué le pasa, pero es malo, malísimo, ¿no? Va destruyéndolo todo, va arrasando, o por ejemplo un asesino en serie, ¿no? En una película, en una serie, que no sabemos exactamente cómo es, pero que asesina de esta manera, o sea, asesina de una manera muy salvaje, bueno, ya eso se está diciendo que es un personaje bastante perturbado. ¿Vale? Por lo tanto, o bien de manera directa, porque el narrador nos lo cuente, o bien a través de lo que nos dicen otros personajes, o por cómo actúan, los personajes se caracterizan, o sea, nos dicen las características de esa. El tiempo, bueno, que es el penúltimo elemento, nos queda creo que es solamente el espacio. Cuando hablamos de tiempo en una historia, podemos referirnos a durante cuánto tiempo se desarrolla esa historia. Es decir, la historia sucede en una semana, sucede en un año, en un día, o como el ejemplo este que decía antes del Señor de los Anillos, que durante miles de años. Bueno, eso es un aspecto del tiempo, ¿vale? Y eso a través de la narración pues nos lo van indicando. Hay veces que, por ejemplo, hay o series o libros en los que cada capítulo es como una fecha diferente. Entonces tú vas viendo que empieza el 4 de octubre del 35. Y entonces pues cada capítulo va avanzando hasta que el último pues es de repente el 20 de enero del 68. Entonces, lógicamente ha habido todo ese recorrido de varias décadas hasta llegar al final. La historia se desarrolla en varias décadas, ¿vale? Eso es una parte del tiempo, cuando hablamos de tiempo en una historia. Pero también podemos hablar de tiempo cuando nos referimos a cómo se organizan los acontecimientos. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, lo habitual es cuando uno cuenta una historia o muchas de las historias que narran o películas de tal, que se cuenten, como dice ahí, de forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a empezar por el principio, que esto parezca una perogrullada, es decir, en el comienzo mismo de la historia. A continuación, vendrán, nos contarán lo que pasó después. Después de eso nos contarán lo que pasó después. Y así hasta llegar al final. Es decir, es un desarrollo de la historia lineal, cronológico. Los acontecimientos están ordenados pues según van pasando, igual que si fuera en la vida real. Pero no siempre es así, no siempre tiene por qué ser así. Hay veces en el que la historia no se desarrolla de forma cronológica, no se desarrolla contándonos los acontecimientos uno detrás de otro, sino que altera, el orden cambia, se modifica. Hay veces que se modifica como dice ahí, medias res. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, son aquellas historias, en el formato que sea, que digamos comenzarían ya con la historia empezada, ¿no? Por ejemplo, pues yo me pongo una película, sale tal, ¿no? Bueno, aquí o Prime o lo que sea y tal. Y empieza la película y directamente, sin mediar nada, hay una persecución de coches, ¿no? Y con tigres, y uno se pone delante y el otro detrás, etcétera, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y aquí qué pasa? Claro, no sabe uno nada, solo te está llegando ahora mismo, te están narrando que hay una persecución, que puede ser muy violenta, pero no sabe, insisto, quiénes son los que están persiguiendo y a los que persiguen, por qué está pasando eso, por qué es tan violento, por qué están en ese sitio. Es decir, la historia comienza ya, nos meten directamente ya en la historia.
Cuando pasa esa primera escena, empiezan a narrar y empiezan a contarnos cosas del pasado. Y así es como van a ser esas narraciones in medias res, es decir, jugando, mezclando lo que está pasando en el presente con viajes o con vueltas, digamos, al pasado. Porque es a través de esa vuelta al pasado, a través de esos flashbacks, que ahora mencionaremos nuevamente, que me cuentan a mí cómo hemos llegado a esa primera escena de la película o del libro. ¿Por quién eran esos personajes? Te lo cuentan volviendo al pasado. ¿Por qué? ¿Cuál era un poco lo que o qué pasaba? ¿Cuál era la razón de la persecución? ¿Vale? Hay muchas historias, insisto, que se desarrollan, sí, en esta inmediatez, con la que empiezan ya con la historia en marcha. Y una de las razones que, sobre todo lo audiovisual, ¿no? En películas, en series, por las que comienzan de esta manera, es porque pues atrae la atención. Es decir, es fundamental, como decía antes, el éxito de una narración, de una historia que nos cuenten, está en que te quedes, en que te interese. ¿Mm? ¿Cuántas veces, pues, bueno, si tenéis, yo soy usuarios de plataformas, Netflix, Prime y todo eso, ¿no? Y uno dice, ay, esta película, a ver qué tal. Y a los 10 minutos pues, me aburro y tal, y la quitas. No te ha interesado. Por lo tanto, ha fracasado, ¿no? Esa narración. Bueno, pues el in media res es una forma, un pequeño truco, de intentar atraer tu atención desde el principio y que te quedes. ¿Vale? Decía que este in media res, estas historias que ya empiezan con la historia en marcha, los acontecimientos en marcha, para poder explicar eso que está pasando en el presente y que tú no sabes qué está pasando, van hacia atrás, ¿no? Se mueven hacia atrás, te cuentan acontecimientos del pasado. Esas vueltas hacia atrás, esos acontecimientos del pasado, ¿no? Insisto, me cuenta la narración lo que está pasando y a continuación vuelven al pasado. Luego vuelven al presente, pero vuelven nuevamente al pasado y así van saltando de un sitio a otro, o de un tiempo a otro, mejor dicho. Esas vueltas o esas flashes, ¿no? Que un poco sería como en inglés, al pasado, ¿no? Ese eh, viaje de vuelta, podría traducirse así un poco libremente, se les llama, como digo, flashback. Y son parte fundamental de esas narraciones inmediatas o de una narración normal. Es decir, no solo en aquellas narraciones inmedias res, en las que comienzan ya con los acontecimientos en marcha, como digo, aparecen flashbacks, ¿no? Sino que los flashbacks pueden aparecer en una historia que tiene, digamos, un desarrollo normal, cronológico, en el que la historia se cuenta según va pasando, ¿no? Toda vuelta al pasado, todo recordatorio de algo que pasó, es un flashback. Vale, mira, ese desarrollo lineal, ese desarrollo cronológico que decía, es decir, que me cuenten la historia de la forma en la que sucedió, en el tiempo que sucedió normal, son siempre, pues, para nosotros, digamos, para el lector, para el espectador, son siempre más fáciles de seguir, porque, bueno, es como sucede la vida, sucede la realidad, ¿no? Primero una cosa, otra. En cambio, las historias in media res y el uso de flashback, cuando se altera, cuando se cambia ese orden cronológico, esas son un poco más complicadas, porque van saltando del presente al pasado, del pasado al presente, etcétera. Y puede llegar un momento, si no está bien hecho, que nos perdamos, ¿vale? Nos perdamos. Ayer terminaba yo de ver de una temporada, de una serie y tal, en la que precisamente hacían eso. Constantemente, en cada capítulo había vuelta al pasado, vuelta al presente, se iba a un lado, se iba a otro. Y claro, pues si uno no está atento, si no está bien contado, puede uno perderse, porque puede llegar un momento en que dices tú, bueno, esto que es el pasado, el presente, no sé exactamente dónde está. Así que ese tipo de historias, primero, son también un reto para los creadores, pero para el espectador también, porque tiene que estar, como digo, más atento. Y por último, el espacio, que es el lugar donde se lleva a cabo la historia, ¿no? Normalmente suele ser como una especie de decorado, de background. Hola, ¿qué tal? Suele ser ya digo, pues ese decorado, ese trasfondo en el que aparece, en el que sucede la historia, ¿no? Y puede ser de lo más variado, porque puede ser
un espacio real, un espacio histórico, puede ser ficción, el espacio, una nave, otro planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Em, lo que sí es cierto es que hay veces, sobre todo en literatura, aunque bueno, también en el cine o tal, en el que ese lugar donde se desarrollan los acontecimientos no es simplemente un telón de fondo, como un decorado, sino que tiene importancia en la narración. Es como si fuera un personaje de la narración. Hay una historia, bueno, hay un escritor estadounidense del principio del siglo XX que, bueno, se le considera que es uno de los fundadores del género de terror, que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe él escribió muchos cuentos, relatos cortos, ¿no? De terror, que se recopiló en un libro que se llama Narraciones Extraordinarias. Bueno, uno de los más conocidos, de los más famosos, de los más importantes, se llama La caída de la casa Asher. En inglés, porque es The Fall of the House of Usher, house, que bueno, sabemos que es casa, ¿no? Pero tiene un doble sentido como casa física, pero también como familia, ¿no? Por ejemplo, no sé si he pedido a veces cuando hay noticias, etcétera, la Casa Real de España o la Casa Real de tal, es decir, la familia real también se le denomina. Bueno, el caso es que esta casa de los Asher es la casa familiar de una familia que está por alguna razón maldita y de la que cuando empieza la historia solo quedan dos miembros, ¿no? Dos hermanos. Bueno, pues durante toda la historia vamos viendo que hay una unión, el autor une el destino de la casa con el destino de los personajes, de los miembros de la familia Asher, con su vida, su muerte. Y el final de la historia, aunque bueno, haga spoiler, pero lo interesante está en medio, es que esa casa colapsa, se derrumba, porque a su vez también esos últimos miembros de la familia también mueren, por lo tanto desaparece todo, tanto la familia en sí como el espacio físico que la acogía. En ese caso, y otros relatos y demás así, historias así, en las que la casa en sí es muy importante, ¿no? Eh, ¿Conocéis estas del The Conjuring? Las películas de Conjuring, que son de un matrimonio, se llaman los Warren, que investigan acontecimientos. Bueno, pues en la primera película porque son, hay varias, como cuatro o cinco. Pues la primera precisamente era sobre una casa encantada. Esa casa encantada es fundamental, es un personaje más de la historia, como en cualquier otra narración de terror donde hay una casa encantada. ¿Vale? Porque, digamos, lo que aterroriza a esas personas y demás es el espacio mismo, ¿no? Lo que pasa en ese lugar. Bueno, en cualquier caso, como digo, otro de los elementos narrativos. Por lo tanto, espacio, el lugar, ¿no? Eh, el tiempo. Bueno, hay una cosa que no he dicho del tiempo, que no me ha subido. Tanto entendiendo el tiempo por la duración de la historia, como la forma en la que están ordenados los acontecimientos, que era lo que lo había comentado, eso que dice de objetivo subjetivo. Es la experiencia que uno tiene de, a la hora de leer o de ver una narración. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay un tiempo objetivo, es decir, si es un libro, no sé, pues de 500 páginas, pues el tiempo medio que se va a tardar, pues van a ser, no sé, una semana, 2 semanas. Ese es el tiempo objetivo de lectura, ¿no? Lo que tú vas a tardar en leer el libro. Pero también hay, como dicen, un tiempo subjetivo. Es decir, si a ti un libro te encanta o una historia, una película te encanta, te parece fantástica, da igual si esa película dura 3 horas, si el libro tiene 1000 páginas. Cuando tú terminas, la experiencia ha sido tan gratificante, tan buena, lo has pasado tan bien, que dices tú, jope, pero si es que se me ha pasado en un suspiro, ¿no? Son como las vacaciones, que uno empieza y tal y de repente pues se pasa todo muy rápido porque, como digo, está uno muy a gusto y lo pasa bien. Esa es una experiencia, un tiempo subjetivo. Pues eso también ocurre, como digo, a la hora de las narraciones, ¿no? O sea, el tiempo que se tarda de forma objetiva en leer, en ver esa película y tal, y luego el tiempo subjetivo, que es cómo lo has vivido tú. ¿Lo has vivido como algo muy corto, muy rápido porque te ha gustado mucho? ¿Te has metido en la historia? ¿O lo has vivido como, "Uf, qué pesadez, este libro lo tenía que leer, pero vamos, me ha resultado como que horrible, ¿no?" Y de repente pues tienes esa sensación de que ha durado. Bueno, pues entonces,
Vuelvo a decir, recordad, lo que hay que tener en cuenta, lo que digamos, llegado el examen en una pregunta, en la que yo te pongo, por ejemplo, un texto pequeño de narración, te puedo preguntar, identifica esto, mira, el narrador, ¿no? Esa voz que nos cuenta la historia, recordad, la acción, lo que pasa, el conflicto, los personajes, que es, digamos, quienes desarrollan esa historia, el tiempo, como que acabamos de comentar, y por último el espacio, que es el lugar o lugares, pero no tiene por qué ser solo uno, el lugar o lugares en los que se desarrolla esa historia. ¿Vale? ¿Ok? Y para terminar, lo que es la teoría en sí, la estructura del texto narrativo. Mira, cuando hablemos de estructura, hablaremos siempre de estructura de un texto. Hablaremos del orden de ese texto, es decir, de qué manera están ordenados las cosas que nos cuentan. Estructura del texto narrativo, ok, estructura del texto descriptivo. Oye, ¿qué pongo primero? ¿Qué va después? ¿Cómo se cierra? Siempre que hablamos de estructura, y hablaremos de estructura en la mayoría de los textos, hablaremos de eso, ¿vale? Bueno, en el caso del texto narrativo, la forma en la que se ordena es muy clara. Planteamiento, nudo, desenlace, que bueno, vendría un poco a coincidir con el principio, el desarrollo de la historia y el final, más o menos, ¿no? Pero bueno, tiene, concretamente a la hora de narración, tiene esta idea, estos términos, ¿no? Son los que se utilizan. En el caso del planteamiento del principio, pues lógicamente, estamos hablando de una historia, sería la presentación, introducción de los elementos más importantes de esa narración. ¿Quiénes son los personajes, al menos los personajes protagonistas? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cuál es, digamos, el conflicto, el problema? Plantear, presentar ese problema, es decir, los hechos que se van a desarrollar. Por supuesto, todo esto hecho por parte de un narrador, ¿vale? Pero ese sería ese planteamiento, es decir, se presenta, te dicen muy claramente, te dejan muy claro, pues no sé, en el caso de un libro o de una historia, las primeras páginas de esa historia, ¿vale? Te presentarían, te dirían, como insisto, personajes, lugar, tiempo, al conflicto, el problema. Ok. Una vez que ya está eso presentado, bueno, en el caso, por ejemplo, de una serie o en el caso de una película es muy diferente, se hace mucho más rápido. Hay veces que, por ejemplo, en una película, sí, cuando comienza esa película y tal, de repente a los 5 primeros minutos, con las primeras escenas, planos y tal, y ahí ya te han presentado un poco todo, ¿no? Lógicamente, con lo visual facilita esta presentación, más que a la hora de escribirlo o a la hora de relatar. Bueno, el nudo. Pues nuda es todo el desarrollo de la historia en sí, el cuerpo en sí de la historia. Tú has hecho ya al inicio el planteamiento, has presentado todo, ahora cuéntame qué pasa, cómo se desarrolla, cuáles son los acontecimientos, los problemas, los altos y los bajos, qué pasa con ese problema, ese conflicto, mejora, empeora, etcétera. Todo eso se desarrolla lo que es, insisto, el grueso de la historia en sí, el nudo, que hace además la parte más extensa, es decir, más larga y más compleja de la historia de cualquier historia. Y por último, el desenlace, el final. Como su nombre indica, ese final, ese desenlace es, pues, hay que terminar el conflicto, los problemas, la historia tiene que llegar a un punto final, sea como sea. Estamos acostumbrados a que muchas de las veces esa historia, ese final, sea un final positivo, ¿no? Si es, no sé, esta que decía antes de la pareja y la suegra, pues no sé, yo no la he visto, pero de repente supongo que terminarían casándose y todo resuelto, ¿no? Pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Y además cada vez más asistimos a narraciones, a películas, libros, etcétera, en las que el final no es un final positivo, no es un final bueno, sino que la historia se resuelve, el problema se resuelve, pero no de la manera que uno pensaba o querría que se resolviera, ¿vale? Y insisto, hay que cerrar la historia. No podemos terminar una historia sin que ese final le dé un cierre. Me explico. Cuando yo planteo el principio de la historia, personajes, problemas, etcétera, se desarrolla y llega al final, insisto, tiene que haber un final. Si, por ejemplo, es una historia de terror en la que hay una casa encantada y en la que pasan un montón de cosas, esa película o esa historia al final
tiene que acabar. O bien porque los que vivían en la casa no aguantan y se van, o bien porque hay, pues no sé, un especialista que consigue eliminar los espíritus, o bien porque la casa desaparece, pero tiene que tener un final. No se puede dejar ahí como que no entiendo qué ha pasado exactamente, ¿no? Cuando hay historias que ese final no es claro, no cierra, no nos dice aquí acaba, entonces, por muy buena que haya podido ser la historia, no está completa al final. No sé si conocéis, bueno, lo que pasa es que hace ya creo que 20 años y tal, una serie que se llamaba Perdido. Espero estar por en alguna plataforma, Lost en inglés, ¿no? Cuando el planteamiento, ¿no? Vamos a empezar por ahí, de esa historia, bueno, por lo menos a mí, que me gusta ese tipo de historias, me parecía muy interesante, ¿no? Hay un avión que está cruzando, que viene desde, no sé si es de Japón a Estados Unidos o algo así, tiene un accidente, cae al mar y los supervivientes consiguen ir a una isla que está cerca. Y de repente en esa isla empiezan a pasar cosas muy raras. Eso es el planteamiento de la historia, ¿veis? Hay personajes, hay conflictos, está el espacio, están ya un poco los acontecimientos, etcétera. Eso durante 6 años, con la serie, ¿no? Con temporadas, etcétera, nos fueron contando montones de cosas. Además, había de todo, ¿no? En la isla había como sociedades secretas, un humo negro, era una isla, pues, no sé, ya digo, con un clima un poco tropical y tal, y resulta que había un oso polar. Bueno, toda una serie de... Claro, ¿qué ocurre? Que cuando ya dicen, hoy es el último episodio, pues toda la gente estaba esperando, estábamos esperando, que explicaran de alguna manera qué pasaba en la isla para que eso fuera así. Pues resulta que el último episodio fue una auténtica decepción para todo el mundo. ¿Por qué? Porque realmente no contó nada. Es decir, el final de la serie se centró en los personajes, en qué les pasó a esos personajes, pero no explicó qué pasaba en la isla, por qué había esos humos negros, por qué pasaban esas cosas raras. Nada de eso. Eso como si no hubiera existido. Claro, pues hoy en día se recuerda como uno de los peores finales de la historia de la televisión, porque, digamos, había unas expectativas, todo el mundo estaba curioso, quería saber qué pasaba y al final no lo logró. Bueno, de ahí está la importancia de tener un buen final, un buen desenlace. Pero hay una cosa que dice, a veces puede quedar abierto, ¿no? Que de repente ahí, pero bueno, Javier me está diciendo, la historia tiene que acabar, de alguna manera u otra, pero tiene que acabar. ¿Qué quiere decir eso de que esté abierto? Bueno, eh, hay veces en que hay una historia general, o digamos, una narración, una historia grande, y dentro de esa historia grande hay como capítulos o historias más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Que tanto si soy lector como si soy espectador de las películas, son, bueno, películas creo que son algunas más porque dividieron el último libro, pero libros son 7. Bueno, cada libro es una historia en sí misma. El primero es Harry Potter y la piedra filosofal. Pues hay un problema, etcétera y tal. El segundo libro es otra historia, también propia, diferente del primero, ¿no? Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Y así hasta el final, hasta llegar al número 7. Pero todos esos libros, todas esas historias que son diferentes, aunque cada libro es una propia historia, está dentro de una enorme, de una más grande que es esa historia de Harry Potter, ese conflicto en el que está el villano, que es el Lord Voldemort, que quiere durante todos esos 7 libros volver a la vida e intentar además matar a Harry. Bueno, no es que queden abiertos, sino que como pertenecen a esa saga, a esa historia mayor, cada libro, cada historia, aunque insisto, cuente una historia propia, pertenece a esa otra narración mayor. O si os gustan las películas de Marvel, de los superhéroes y demás, igual, cada película era una historia propia, pero todas más o menos estaban relacionadas, ¿no? Entre sí, ¿no? Con el villano este Thanos y demás, ¿no? Las primeras películas que hicieron. Insisto, cada película es una historia, en un principio, un nudo y un final, un desenlace, pero luego había una historia general, ¿no? Y cada una de esas películas nos aportaba, nos daba un poquito más que iba sumando toda la historia. A eso se refiere con el hecho de que puede quedar abierto, ¿vale? No exactamente, sino que, insisto, son historias que pertenecen a una mayor, a una saga. Planteamiento, nudo de desenlace. Bueno, pues hasta aquí lo que es la teoría del texto narrativo y demás, ¿vale? A la hora, vuelvo a insistir, de revisarlo, de enfrentarse a esto y tal,
memoria, no, sino comprenderlo bien, eh, eh, cada uno de los elementos a qué se refiere, insisto, porque luego lo que se va a preguntar, o se va a preguntar es a través de algo práctico, ¿no? Por ejemplo, de lo del planteamiento nudo desenlace, pues de repente yo te pongo ese texto y te marco la parte central del texto y digo, lo que está marcado en negrito, teniendo en cuenta la estructura de la narración, ¿cómo se llama esa parte? Eso es el nudo. Y ya. ¿Vale? Bueno, vamos a volver a, a lo que es la sección en sí, ¿vale? Bueno, dentro de de cada una de las secciones, como es este el caso, vais a encontrar, bien online o bien a través de PDF, eh, material o ejercicios, ¿no? Que eso quedan para vosotros, tanto si queréis hacerlo como si no. Yo recomiendo normalmente que, bueno, sobre todo, si no lo hacéis a la hora de, o sea, cuando ya estemos más cerca del examen, al menos echarle un vistazo, ¿no? Cómo es el texto, cómo son las preguntas, para que tengáis aún más idea de cómo se puede preguntar eso en la prueba, en el examen, ¿vale? En este caso, lo que se os ofrece así como ejercicio relevante es un texto, una narración que se llama El pueblo del agua, y después del texto vienen una serie de ejercicios de forma muy práctica y que se centran pues en los diferentes elementos de la narración, en la estructura de la narración, ¿vale? Si le echáis un vistazo, si alguien quiere los hace y tal, en el otro archivo, soluciones, pues tenéis las respuestas correctas a esos ejercicios, ¿vale? También hay, bueno, aquí eh, un enlace a, como dice ahí, un blog donde te hablan un poquito más, con más detalle del narrador omnisciente, o este otro enlace que viene antes, en donde también todo lo que hemos hablado de la narración te lo comentan también, te lo vuelven a explicar, pero insisto un poquito más, con más sustancia, con más profundidad. Bueno, y antes de pasar ya a inglés, todavía tenemos unos minutos, bueno, me voy otra vez al tema uno, o sea, al menú del tema uno. Y ya podéis hacer, digamos, ya estaría en condiciones, después de la explicación y demás, de hacer el ejercicio, que ese es voluntario, este no es obligatorio, el obligatorio de lengua, recordad de siempre el de literatura, que será lo que vamos, bueno, la semana que viene, no la siguiente, pero ya podríais hacer, si quisierais, este texto, hacer y entregar el texto o el ejercicio de la tipología textual, ¿vale? Entonces, para encontrar ese ejercicio, pues, luego el tema uno. Y me voy a la segunda sección, a la que yo digo del banner rosa, y pulso ahí. Recordad que tenéis hasta el 29 de octubre, o sea que todavía hay tiempo más que suficiente. ¿Qué se os va a proponer aquí? Pues de un lado, si vais abajo del todo, aquí hay un PDF con dos textos narrativos, ¿vale? Entonces lo descargáis, lo leéis, ¿no? Saber que, bueno, eh, pues tampoco es que sean súper largos, pero tampoco son un trocito así, ¿vale? Entonces, insisto, son dos fragmentos de dos historias, de dos narraciones diferentes. Bueno, pues yo descargo ese texto o esos textos y basándome en esos textos, tengo que responder a esas preguntas o actividades. Señala la estructura de cada texto narrativo según lo estudiado en la teoría, es decir, cuál es el principio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Pues el principio va de esta línea a esta línea, que empieza el principio de la historia y llega hasta la línea que termina con la palabra o la expresión tal. El nudo va de aquí a aquí, el desenlace va de aquí a aquí, ¿vale? Eso es lo que os pediría, con los dos textos, con cada uno de los textos, ¿vale? Eh, Segundo, ¿qué tipo de narrador aparece en cada texto justifica tu respuesta, ¿no? Refiriéndote al texto? Bueno, pues un narrador omnisciente, es decir, de estos que lo saben todo, en tercera persona, es un narrador en primera persona. ¿Y cómo lo podría justificar? Por ejemplo, imagina, leí el primer texto y uno omnisciente, uno que sabe todo. ¿Cómo lo podría justificar? Pues de repente nos está diciendo ese narrador qué pasaba por la cabeza de una de las personas. Pues esa parte, o esa frase, o esa parte de frase, es la justificación de que eso es un narrador omnisciente, porque solo los narradores omniscientes son los que, como digo, conocen todo sobre las personas. ¿Vale? Decir si es uno y si es otro y por qué. Siempre
con buscando respuestas, buscando, ¿no? La cita que lo mencione ahí en el texto. ¿Cuáles son y de qué tipo los personajes que aparecen? ¿Vale? Es decir, pues, bueno, pues aparecen tres personajes, uno es el protagonista, otro tal, del tipo que sea, como dije. Y luego un pequeño resumen, es decir, cuéntame qué te cuenta cada texto, pero brevemente, por ejemplo, 4 líneas es suficiente o incluso menos. Vale, eso sería una de las actividades o parte de la actividad. Y la otra, que es la que a mí me resulta más pues, interesante y la que yo sí recomiendo, ¿no? Bueno, te recomiendo que hagáis todo, lógicamente, pero especialmente esta. ¿Por qué? Porque es escribir un texto. En cada una de las unidades, cuando veamos cada uno de los tipos de texto, se os va a pedir, habrá un ejercicio, voluntario, insisto, pero la que se os va a pedir siempre, parte de ese ejercicio va a ser escribir un texto del tipo que hemos estado viendo. En este caso, pues se os pide que escribáis una historia en la que puedas escribir la historia que te dé la gana, como te dé la gana. Pero la única condición es que el principio de la historia sea esa frase que tenéis ahí. Al despertar, en aquella mañana fría, descubrió que estaba atado a la cama. Y a partir de ahí, le cuentas lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces ya digo, pues esto es, aunque es voluntario, yo lo recomiendo porque, bueno, también siempre en función un poco como digo, del tiempo del que dispongáis. Porque si lo hacéis y lo entregáis, ya tenéis un porcentaje, ya hay ahí una nota que hay que sumar, que se pueda sumar, ¿no? Y además, en el caso de los textos que escribáis, esos sí se van a corregir, porque recordad que las otras actividades, en este caso, por ejemplo, la actividad de la A a la D, pues yo las reviso y tal, luego os subo las respuestas correctas y vosotros comprobáis. Pero los textos, tanto los de inglés como los de español, los de lengua, sí que se van a corregir. Es decir, sí que va a decir, pues mira, este es el fallo, aquí tiene, ¿vale? Y aprovecho y hago un recordatorio también de cómo había que entregarlos, ¿no? Yo estoy, ¿veis? Pues voy a volver al menú de la unidad 1. Entonces yo digo, voy a hacer el ejercicio de tipología textual, vale, pulso ahí. Entonces, para hacerlo, yo tenía dos opciones. Bueno, veo que hay que hacer, ok. Y me voy abajo donde dice agregar entrega. Recordad. Yo tenía dos opciones. Vuelvo a llevar a la página, vuelve a aparecer otra vez el ejercicio, pero si ya bajo de todo, después de ese agregar entrega, tenéis que recordar las dos maneras en las que eso se puede. Una manera es directamente escribiendo aquí la respuesta, o la respuesta, la solución al ejercicio, el texto, ¿vale? Que eso es un procesador, tal cual. Y una vez que yo lo tengo todo, la respuesta a los ejercicios, el texto narrativo, pues me iría al final y volvería a darle a guardar cambios. Y una vez que yo le doy aquí a guardar cambios, ya lo tengo subido a la aula virtual. La segunda opción es esta del archivo. Yo en un procesador de texto, ¿no? En el Word o en el que sea, hago el ejercicio. Escribo mis respuestas, escribo mi texto narrativo, ¿no? Lo guardo en mi ordenador con un nombre que yo recomiendo que sea, pues, referido al ejercicio. Ejercicio 1, unidad 1, por ejemplo. O ejercicio del texto, unidad 1. Ya lo tengo guardado, me vengo aquí, sigo esos pasos para llegar hasta aquí. Cuando estoy en esta sección de archivos enviados, pulso en más, me aparece este cuadro, vuelvo a doy al botón examinar, recordad, que me lleva a la memoria de mi ordenador y yo elegiría el... Hola, buenos días. Elegiría el archivo concreto, ¿no? El que corresponda. Pulso dos veces sobre ese archivo y cuando yo pulso dos veces, donde no se ha seleccionado, aquí aparecerá el nombre del archivo. ¿Vale? Tengo que bajar abajo, subir este archivo, pulsaría cuando pulso ahí. Bueno, ahora no va a aparecer, pero si hubiera elegido el archivo y pulsaría ahí, debajo de aquí, de esta carpetita y de este título, aparecería el nombre del archivo. Y para completar el proceso, le daría a guardar cambios y ya se subiría. ¿Vale? Bueno, además, como esto está grabado en la clase, podéis volver a verlo cuando tengáis que entregarlo y demás. Y recordad que esos ejercicios, como decía antes, en general los ejercicios
se revisan, no los corrijo, después de que pase la fecha límite, se cuelga las respuestas correctas, ¿vale? El texto no, el texto sí se corrige. Y cuando llega ese momento en que yo lo he revisado, llega el momento en que os toca a vosotros comprobar, ¿no? Hacer esa comprobación de si tal, tenéis que echar antes un vistazo a lo que dice aquí de comentarios de la entrega, ¿no? Es decir, volvéis a entrar, no sé si es hasta el 20, es hasta el 20, no sé cuánto, ¿no? 29. Pues a partir, no sé, del 1 o del 2 de noviembre, pues yo vuelvo a meterme en el enlace del ejercicio, vuelvo a aparecer en la página que estáis viendo, bajo al final del todo, y en ese cuadro que vais a tener, donde dice comentarios de la entrega, recordad, ahí puede aparecer, revisa el solucionario del aula virtual, y eso querrá decir que está bien, que más o menos está bien. A lo mejor hay un pequeño fallo, pero bueno, compruébalo, pero en general está bien. Si el comentario es, revisa el solucionario del aula virtual, punto. Fíjate especialmente en el ejercicio 2 hay muchos errores ahí, quiere decir que el ejercicio 2 está muy mal. Entonces lo bueno es verlo, incluso si quiero rehacerlo, etcétera, con el solucionario, ¿vale? Es decir, ese será un poco, todo esto será el procedimiento normal cuando tengáis que entregar y revisar esos ejercicios, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, lengua, emplazando que la próxima clase, que será la semana que viene, ¿no? Sabéis que es festivo, la siguiente, eh, hablaremos de la literatura, ¿vale? Empezaremos ya con la literatura, concretamente con el siglo XVIII, la ilustración, neoclasicismo, etcétera, etcétera.